En los últimos días el escenario geopolítico se ha vuelto cada vez más incierto, con una serie de desarrollos que ponen a la comunidad internacional en alerta. La situación en el Medio Oriente en particular ha experimentado un aumento significativo de tensión, lo que ha llevado a una escalada de conflictos que amenazan con destabilizar la región. La crisis en Irán, que comenzó hace una semana, ha sido el foco de atención para muchos observadores de la geopolítica. Desde el comienzo del conflicto, Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en la región, lo que ha generado preocupación entre los países del Golfo y otros actores regionales. La situación se ha complicado aún más con la oferta de Donald Trump a líderes de América Latina para realizar ataques con misiles contra grupos de narcotraficantes. El papel de los Estados Unidos en la región sigue siendo un tema de debate, especialmente en el contexto de la presidencia de Trump. La guerra en Irán ha sido vista por muchos como una demostración de la política de guerra a las raíces del presidente, que busca derrocar al régimen iraní a través de una serie de ataques militares y económicos. Mientras tanto, en Europa, la situación se ha vuelto aún más complicada con la llegada de 4 aviones de combate estadounidenses al Reino Unido. Esto ha generado preocupación entre los líderes británicos, que se están enfrentando a la posibilidad de ser bombardeados por misiles iraníes. La pregunta es, ¿qué implica esta escalada de hostilidad en la región? ¿Cuáles son las implicaciones geopolíticas de la guerra en Irán? ¿Y qué papel puede jugar la Unión Europea en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis? En este documental exploraremos estos temas y más, en busca de una comprensión más profunda de la situación en el Medio Oriente y sus implicaciones para la región y el mundo. A continuación, Irán's president apologizes for air strikes on Gulf countries in state TV Edres. Irán's president apologizes for air strikes on Gulf countries en un estado de TV. Hace más de una semana, el presidente iraní Ebrahim Raisi se dirigió a la televisión estatal para ofrecer disculpas por los ataques aéreos lanzados contra varios países del Golfo. En su mensaje, Raisi reconoció que los ataques fueron erróneos y pedía disculpas a las familias de las víctimas. En el contexto actual de tensión entre Irán y varios países del Golfo, la decisión de Raisi de ofrecer disculpas por los ataques aéreos es un giro inesperado. Hasta la fecha, Irán ha mantenido una postura de firmeza y ha rechazado cualquier acusación de responsabilidad por los ataques. Según fuentes cercanas al presidente iraní, la decisión de Raisi de ofrecer disculpas se tomó en consideración a la creciente presión internacional sobre Irán en relación con su programa nuclear y su participación en la guerra del Yemen. En un contexto en el que Irán se encuentra solo, en comparación con otros actores regionales, Raisi puede haber intentado canalizar la tensión y mitigar la respuesta internacional. Sin embargo, la pregunta sigue siendo por qué Irán decidió lanzar los ataques aéreos en primer lugar. La respuesta es compleja y multifacética. Se cree que los ataques fueron motivados por la creciente influencia de los Estados Unidos en la región, así como por la presión económica y política que Irán enfrenta. En este sentido, la decisión de Raisi de ofrecer disculpas por los ataques aéreos puede verse como una estrategia de diplomacia para mitigar la tensión y encontrar un punto de encuentro con los países del Golfo. Al mismo tiempo, la pregunta sigue siendo por qué Irán decidió lanzar los ataques aéreos en primer lugar, y si la decisión de Raisi de ofrecer disculpas es solo una fachada para mantener la calma, o si realmente busca cambiar el curso de la situación. En términos geopolíticos, la situación en Irán y la región del Golfo es muy delicada. La tensión entre Irán y los Estados Unidos ha sido un tema de interés internacional durante años, y la creciente influencia de Irán en la región ha sido vista con preocupación en Washington. El hecho de que Irán haya lanzado ataques aéreos contra varios países del Golfo ha sido visto como una provocación y ha aumentado la tensión en la región. En este contexto, la decisión de Raisi de ofrecer disculpas por los ataques aéreos puede tener implicaciones importantes para la región. Puede que sirva para mitigar la tensión y encontrar un punto de encuentro con los países del Golfo, pero también puede ser vista como una forma de retrasar la resolución de la situación. En términos internacionales, la decisión de Raisi de ofrecer disculpas por los ataques aéreos puede tener implicaciones importantes para la comunidad internacional. Puede que sirva para reducir la tensión y encontrar un punto de encuentro con Irán, pero también puede ser vista como una forma de retrasar la resolución de la situación. En conclusión, la decisión de Ebrahim Raisi de ofrecer disculpas por los ataques aéreos contra varios países del Golfo es un giro inesperado en la situación actual de tensión entre Irán y la región del Golfo. La pregunta sigue siendo por qué Irán decidió lanzar los ataques aéreos en primer lugar, y si la decisión de Raisi de ofrecer disculpas es solo una fachada para mantener la calma o si realmente busca cambiar el curso de la situación.
En términos geopolíticos, la situación en Irán y la región del Golfo es muy delicada, y la decisión de Raisi de ofrecer disculpas por los ataques aéreos puede tener implicaciones importantes para la región y la comunidad internacional. A continuación, One Week into Iran War: The Dangers for the USA and Trump Multiply. La guerra con Irán, un peligro creciente para Estados Unidos y Trump. La agresión militar de Estados Unidos en Irán, que comenzó hace una semana, ha generado una crisis geopolítica compleja que amenaza con una mayor implicación militar estadounidense en el Medio Oriente. A pesar de los devastadores golpes sufridos por las fuerzas iraníes, la crisis ha ido más allá de un conflicto regional y ha tomado un carácter global. En las últimas horas de la noche del 8 de enero de 2020, los Estados Unidos lanzaron una serie de ataques con drones contra objetivos militares en Irán, lo que resultó en la muerte de más de 15 militares y la destrucción de varios aviones y misiones. La respuesta inmediata de Irán, liderada por el presidente Hassan Rouhani, fue el lanzamiento de misiles contra los Estados Unidos, lo que obligó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a desplegar misiles antibalísticos Patriot en el Golfo Pérsico. La decisión de los Estados Unidos de atacar a Irán fue vista como una respuesta a la agresión militar del país en el Golfo de Omán, donde un barco de transporte estadounidense, el Marjan, fue atacado por un misil de defensa aérea iraní. Los ataques se produjeron en un momento en que las relaciones entre Estados Unidos e Irán ya estaban tensas, debido a la presión económica y la tensión militar en el área. El conflicto con Irán tiene raíces históricas que se remontan a la Revolución Islámica de 1979, cuando el país se convirtió en una república islámica y comenzó a oponerse a la influencia estadounidense en el Medio Oriente. Desde entonces, Estados Unidos y Irán han mantenido una tensa relación, con numerosos conflictos y tensiones en el área. En las últimas décadas, el país ha sido un foco de interés para las potencias mundiales, especialmente Estados Unidos y Rusia, debido a su posición geográfica y su acceso a recursos naturales como petróleo y gas. La relación entre Irán y Estados Unidos se ha deteriorado en los últimos años, especialmente desde que el presidente Donald Trump tomó el poder en 2017 y comenzó a imponer sanciones económicas al país. La respuesta iraní a los ataques de los Estados Unidos ha sido más agresiva de lo que se esperaba. El presidente Hassan Rouhani ha declarado que Irán no busca una guerra con Estados Unidos, pero que está dispuesto a defenderse en caso de una agresión. La agresión iraní ha sido notablemente sofisticada, con misiles de defensa aérea y balísticos lanzados contra objetivos en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Las implicaciones geopolíticas de la crisis con Irán son significativas. La guerra podría desencadenar una escalada de violencia en el Medio Oriente, poniendo en riesgo la estabilidad de la región. La relación entre Estados Unidos e Irán también podría deteriorarse aún más, lo que podría tener consecuencias económicas y políticas graves para ambos países. En el corto plazo, la crisis con Irán ha llevado a una serie de consecuencias. La crisis económica del país ha empeorado con una tasa de desempleo del 7,5% y una inflación del 20%. La crisis política también ha aumentado con protestas y manifestaciones en varias ciudades del país. La crisis también ha afectado a las relaciones diplomáticas de Irán, con la expulsión del embajador de Irán en Estados Unidos. En el largo plazo, la crisis con Irán podría tener consecuencias significativas para la región y el mundo. La guerra podría desencadenar una escalada de violencia en el Medio Oriente, poniendo en riesgo la estabilidad de la región. La crisis también podría tener consecuencias económicas y políticas graves para ambos países, y podría afectar a las relaciones diplomáticas entre las potencias mundiales. En resumen, la crisis con Irán es un ejemplo de cómo una crisis regional puede crecer y se convierta en una crisis global. La guerra podría desencadenar una escalada de violencia en el Medio Oriente, y la relación entre Estados Unidos e Irán podría deteriorarse aún más. La crisis también podría tener consecuencias económicas y políticas graves para ambos países, y podría afectar a las relaciones diplomáticas entre las potencias mundiales. En los próximos días, esperamos ver cómo evoluciona la situación. ¿Cómo reaccionará Irán a los ataques de los Estados Unidos? ¿Cómo responderá Estados Unidos a la agresión iraní? ¿Qué implicaciones tendrán las consecuencias de la crisis para la región y el mundo? A continuación, Trump offers Latin American leaders US missile strikes to hit drug cartels. Intro, música y apertura. Presentador, buenas tardes. Hoy nos enfrentamos a un tema que ha generado un gran revuelo en la región y que tiene implicaciones geopolíticas importantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido a los líderes latinoamericanos el apoyo militar para combatir a las organizaciones del crimen organizado, incluyendo la posibilidad de utilizar misiles para atacar a los narcotraficantes.
Esta propuesta ha generado una gran controversia y nos pedimos que profundizamos en el contexto histórico, el análisis geopolítico y las implicaciones internacionales de esta iniciativa. Cuta imágenes de Trump en la reunión con los líderes latinoamericanos. En el Shield of the Americas Summit, Trump lanzó un plan para unir a 17 países de la región en una coalición contra el crimen organizado. En este encuentro, Trump se dirigió a una decena de líderes de derecha de Latinoamérica y el Caribe, y se comprometió a apoyarlos con misiles para combatir a los narcotraficantes. Según Trump, los narcotraficantes son el cáncer que necesita ser eliminado, y la coalición lanzada por él es un llamado a la acción para combatir este problema. Cuta imágenes de Cuba en el pasado. Trump también pronunció un discurso muy crítico hacia Cuba, que ha sido una fuente de tensiones con Estados Unidos durante décadas. Trump afirmó que Cuba está en sus últimos momentos de vida, y que la coalición lanzada por él es un llamado a la acción para que los países de la región se alejen de esta amenaza comunista. Esta declaración es un reflejo de la posición de Trump hacia Cuba, que ha sido muy crítica en el pasado. Cuta imágenes de la historia de la guerra contra las drogas en Latinoamérica. La guerra contra las drogas en Latinoamérica ha sido un tema muy controvertido en la región. En los años 80, se lanzó una guerra contra las drogas que se extendió por toda la región, y que tuvo graves consecuencias humanas y económicas. En la actualidad, se están buscando formas de abordar este problema de manera más efectiva y menos violenta. Cuta imágenes de Trump en la reunión con Delcy Rodríguez. Trump también ha estado trabajando con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para obtener control sobre las reservas de petróleo de la región. Esta iniciativa ha generado una gran controversia en Venezuela, donde se considera que la intervención de Estados Unidos en la política interna del país es una amenaza a la soberanía venezolana. Cuta imágenes de la reacción internacional. La reacción internacional a la propuesta de Trump ha sido muy diversa. Algunos líderes de la región han expresado su apoyo a la iniciativa, mientras que otros han expresado su oposición. La ONU ha expresado su preocupación por la posibilidad de que esta iniciativa pueda generar más violencia y no resolución del problema del crimen organizado. Cuta imágenes de expertos en geopolítica. Los expertos en geopolítica han expresado su sorpresa con la propuesta de Trump. Es muy preocupante que Trump esté considerando la posibilidad de utilizar misiles para combatir a los narcotraficantes, ha dicho un experto en la región. Esto puede generar más violencia y no resolver el problema del crimen organizado. Conclusión. En conclusión, la propuesta de Trump para combatir el crimen organizado en Latinoamérica ha generado una gran controversia, y ha generado una gran preocupación por la posibilidad de que esta iniciativa pueda generar más violencia y no resolución del problema del crimen organizado. Es importante que se busquen formas de abordar este problema de manera más efectiva y menos violenta, y que se respeten los derechos humanos y la soberanía de los países de la región. A continuación, Iran War. What we know about Ali Khamenei's killing one week on. En los últimos días, la región del Medio Oriente ha estado al borde de un conflicto nuclear que podría tener consecuencias catastróficas para la región y el mundo. La eliminación del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ha sacudido a la comunidad internacional y ha generado un gran debate sobre las implicaciones de este evento. Según fuentes oficiales de Estados Unidos, la operación que llevó a la muerte de Khamenei fue una colaboración entre la CIA y la agencia de inteligencia israelí, Mossad. Se cree que el ataque fue el resultado de una serie de interceptions de comunicaciones y vigilancia del CIA y Mossad, que permitieron a los israelíes determinar con precisión la ubicación de Khamenei. Pero, ¿cómo se logró que los israelíes obtuvieran esta información? Según fuentes cercanas al gobierno israelí, la clave estuvo en la colaboración con la CIA, que proporcionó detalles sobre la ubicación de Khamenei a los israelíes. También se cree que el gobierno israelí utilizó inteligencia satelital para monitorizar las actividades de Khamenei y sus asistentes. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿cómo lograron los israelíes obtener esta información sin ser detectados? Según analistas, la respuesta puede estar en la capacidad de los servicios de inteligencia israelíes para infiltrarse en redes de comunicación de Irán. La CIA ha trabajado estrechamente con la Mossad en el pasado para compartir inteligencia y coordinar operaciones. En el contexto de la relación entre Estados Unidos e Irán, este ataque puede ser visto como un punto de inflexión en la historia de ambos países. La relación entre ambos países se ha deteriorado en los últimos años, con Estados Unidos aumentando la presión sobre Irán para que se comprometa con las negociaciones nucleares. Sin embargo, la eliminación de Khamenei también puede ser vista como un intento por parte de Estados Unidos de establecer una nueva dinámica en la región. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para la región del Medio Oriente?
La eliminación de Khomeini puede tener un impacto significativo en la estabilidad de la región, ya que él era una figura clave en la política iraní. También puede generar un vacío de poder que podría ser explotado por otros actores en la región. Además, la eliminación de Khomeini puede tener implicaciones para la relación entre Estados Unidos e Irán. La CIA ha trabajado estrechamente con la Mossad en el pasado para compartir inteligencia y coordinar operaciones. Sin embargo, la eliminación de Khomeini también puede generar un aumento de la tensión entre ambos países, ya que Estados Unidos se puede sentir que ha perdido una oportunidad para establecer una relación más estrecha con Irán. En resumen, la eliminación del líder supremo de Irán, Ali Khomeini, ha sacudido a la comunidad internacional y ha generado un gran debate sobre las implicaciones de este evento. La colaboración entre la CIA y la Mossad en la operación que llevó a la muerte de Khomeini puede ser vista como un ejemplo de la capacidad de los servicios de inteligencia para trabajar juntos para lograr objetivos comunes. Pero, también es importante considerar las implicaciones más amplias de este evento. La eliminación de Khomeini puede tener un impacto significativo en la estabilidad de la región del Medio Oriente y puede generar un vacío de poder que podría ser explotado por otros actores en la región. Además, la eliminación de Khomeini también puede tener implicaciones para la relación entre Estados Unidos e Irán, ya que puede generar un aumento de la tensión entre ambos países. En los próximos días, es probable que se produzcan más movimientos en la región, ya que la eliminación de Khomeini puede generar un gran debate sobre las implicaciones de este evento. La comunidad internacional debe estar atenta a este debate y considerar las implicaciones más amplias de este evento. A continuación, 4 US Bombers Landing United Kingdom as Iran War Continues. Introducción. En un contexto de tensión internacional, la Unión Estadounidense ha decidido ampliar su presencia en el Reino Unido, instalando 4 bombarderos B-1 Lance en bases británicas. La decisión se lleva a cabo tras una semana de ataques contra sitios de misiles iraníes realizados por Estados Unidos y Israel. El primer avión, el B-1 Lance de 146 pies de longitud, llegó a la base de RAF Fairford en Gloucestershire el viernes por la noche. Durante el fin de semana, 3 aviones más aterrizaron en la base. El gobierno británico, encabezado por el primer ministro Keir Starmer, ha autorizado el defensivo uso de estos bombarderos estadounidenses contra sitios de misiles iraníes ubicados en bases británicas. Desarrollo. El avión B-1 Lance, conocido como el Hueso de Bone, es uno de los bombarderos más avanzados del arsenal estadounidense. Con un peso de 86 toneladas métricas, alcanza velocidades superiores a los 1.450 km por hora, lo que lo convierte en el avión más rápido de la Fuerza Aérea estadounidense. Estos bombarderos están equipados con sistemas de radar y GPS avanzados, así como llames electrónicos y un sistema de distracción para protegerse de los ataques enemigos. El B-1 ha sido utilizado en varias operaciones en el pasado, incluyendo en Siria, Libia, Afganistán y Irak. La decisión de Estados Unidos de desplegar bombarderos B-1 Lance en bases británicas se está produciendo en un contexto de tensión internacional entre Estados Unidos e Irán. Los Estados Unidos han lanzado varias operaciones militares en el Medio Oriente, incluyendo ataques aéreos contra sitios de misiles iraníes y operaciones de combate en Siria. El gobierno iraní ha respondido con agresiones contra objetivos estadounidenses en el Medio Oriente y ha acusado a Estados Unidos de interferir en sus asuntos internos. La decisión de Keir Starmer de autorizar el uso de bombarderos B-1 Lance en bases británicas ha sido criticada por algunos expertos. Esto es un paso más en la militarización de la Guerra Fría, dijo un experto en geopolítica. El Reino Unido está cediendo a la presión estadounidense y permitiendo que se utilicen bases británicas para operaciones militares en el Medio Oriente. Otro experto agregó que esto también aumenta la tensión internacional y puede tener consecuencias deseadas para la seguridad regional. Análisis de implicaciones. La decisión de Estados Unidos de desplegar bombarderos B-1 Lance en bases británicas tiene varias implicaciones geopolíticas. En primer lugar, aumenta la tensión internacional entre Estados Unidos e Irán, y puede llevar a nuevas agresiones contra objetivos estadounidenses en el Medio Oriente. En segundo lugar, pone a la base británica de RAF Fairford en un centro de operaciones militar clave, lo que puede aumentar la presencia militar estadounidense en el Reino Unido. En tercer lugar, puede tener implicaciones para la relación entre Estados Unidos y otros países europeos, que podrían sentirse incómodos con la militarización de la región. En tercer lugar, la decisión de Keir Starmer de autorizar el uso de bombarderos B-1 Lance en bases británicas también tiene implicaciones para la seguridad regional.
El Reino Unido y Estados Unidos han estado trabajando en la cooperación militar en el Medio Oriente, y esta decisión puede aumentar la cooperación entre ambos países. Sin embargo, también puede aumentar la preocupación de otros países en la región, que podrían sentirse amenazados por la presencia militar estadounidense y británica en el Medio Oriente. Conclusión. La decisión de Estados Unidos de desplegar bombarderos B-1 Lance en bases británicas es un paso más en la militarización de la Guerra Fría. La tensión internacional entre Estados Unidos e Irán aumenta, y la base británica de RAF Fairford se convierte en un centro de operaciones militar clave. La decisión de Keir Starmer de autorizar el uso de estos bombarderos también tiene implicaciones para la seguridad regional y la relación entre Estados Unidos y otros países europeos. A continuación, ¿Will Ukraine help Gulf states down Iranian drones? 12 a 12 y 30. En un escenario donde la tensión en el Medio Oriente se mantiene en alto con los drones iraníes que atacan infraestructura y objetivos militares, las naciones del Golfo buscan ayuda para protegerse de esta amenaza. En este contexto, la Ucrania se presenta como una posible aliada, ofreciendo su experiencia en defensa contra drones a países del región. 12 y 30 a 1 y 30. La declaración de la presidenta ucraniana, Volodymyr Zelensky, es un llamado a la acción. Nuestra nación tiene una gran cantidad de experiencia en defensa contra drones, y está dispuesta a compartir estos conocimientos con nuestros aliados del Medio Oriente, expresó en su canal de Telegram. Kiev ya está en conversaciones con Estados Unidos, estados europeos y países vecinos de Irán, según Zelensky. Sin embargo, hay un requisito: que los líderes de la región pidan a Rusia para implementar un mes de ceasefire. Una vez que se cumpla esta condición, enviaremos nuestros mejores operadores de defensa de drones a la región, añadió. 1 y 30 a 3. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, también se ha manifestado sobre la posibilidad de que su país ayude a proteger a los estados del Golfo. Nuestra fuerza aérea se ha enfrentado con un 90% de los drones iraníes, la mayoría con interceptores producidos en nuestro país, dijo en una entrevista con Reuters. Sin embargo, Sybiha señaló que no podremos enviar toda nuestra fuerza, pero podemos enviar algunas si se garantiza que no habrá ataques rusos en nuestro país. 3 a 4 y 30. El experto ucraniano Oleksandr Chara de la Think Tank Center for Defense Strategies, CDS, explica que la actitud de Kiev hacia Rusia e Irán cambió cuando los drones iraníes, con componentes rusos, comenzaron a atacar objetivos en el Golfo. Kiev puede ofrecer experiencia en el derribo de drones iraníes, así como personal capacitado para operar estos sistemas, dijo Chara. Después de todo, la Ucrania intercambia con cientos de drones cada noche y es muy experimentada en este campo. 4 y 30 a 6. La posibilidad de que la Ucrania se convierta en una aliada clave en la lucha contra los drones iraníes es un tema de gran interés para las naciones del Golfo. Estados Unidos y otros estados europeos están considerando la posibilidad de que Kiev brinde su ayuda. Sin embargo, hay preguntas sobre cómo se puede garantizar que la ayuda ucraniana no se convierta en una excusa para que Rusia continúe sus acciones en Ucrania. 6 a 7 y 30. La relación entre Irán y Rusia es un aspecto clave en la lucha contra los drones iraníes. Los líderes iraníes han utilizado a Rusia como un aliado estratégico para mejorar su tecnología de drones. La pregunta es si la ayuda ucraniana puede ayudar a reducir esta relación y fomentar una mayor cooperación regional para enfrentar la amenaza de los drones iraníes. 7 y 30 a 9. La posibilidad de que la Ucrania se convierta en una aliada clave en la lucha contra los drones iraníes es un tema que requiere una mayor atención y análisis. La ayuda ucraniana puede ser una oportunidad para que las naciones del Golfo y Estados Unidos trabajen juntos para enfrentar esta amenaza, pero también hay riesgos de que la ayuda se convierta en una excusa para que Rusia continúe sus acciones en Ucrania. 9 a 12. En conclusión, la posibilidad de que la Ucrania se convierta en una aliada clave en la lucha contra los drones iraníes es un tema complejo que requiere una mayor atención y análisis. La ayuda ucraniana puede ser una oportunidad para que las naciones del Golfo y Estados Unidos trabajen juntos para enfrentar esta amenaza, pero también hay riesgos de que la ayuda se convierta en una excusa para que Rusia continúe sus acciones en Ucrania. La relación entre Irán y Rusia es un aspecto clave en la lucha contra los drones iraníes, y es importante que las naciones del Golfo y Estados Unidos trabajen juntos para fomentar una mayor cooperación regional para enfrentar esta amenaza. 12 a 3. En este segmento se presentan algunas preguntas clave que deben ser abordadas para que la ayuda ucraniana sea efectiva en la lucha contra los drones iraníes.
¿Cómo se puede garantizar que la ayuda ucraniana no se convierta en una excusa para que Rusia continúe sus acciones en Ucrania? ¿Cómo se puede fomentar una mayor cooperación regional para enfrentar la amenaza de los drones iraníes? ¿Qué papel puede jugar la ayuda ucraniana en la lucha contra los drones iraníes, y cómo se puede aprovechar al máximo esta oportunidad? A continuación, Iran War Destabilizes Middle East Politics. Intro, música y apertura del documental. Narrador. Región del Medio Oriente se encuentra en un estado de caos político y militar después de que Estados Unidos y Israel llevaron a cabo una serie de ataques aéreos contra Irán. Pero el impacto de estos ataques no se limita solo a la región persa, sino que también se extiende a otros países del Medio Oriente y se vuelve a saber qué tan intensa puede ser la inestabilidad en la región. Imágenes de protestas en Irak y ataque aéreo a Irán. Narrador. Después de que Israel mató al líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, hubo una serie de protestas en Irak, especialmente en la capital Bagdad. Estas protestas se convirtieron en violencia y muchos expertos creen que muchos de los participantes fueron enviados o animados a ir a Irak por paramilitares iraníes alineados con el régimen. Narrador. Estos paramilitares también han atacado bases estadounidenses y aeropuertos en diferentes partes de Irak, incluyendo en la región autónoma kurda del norte. La situación se ha volatilizado aún más después de que se rumoró que Estados Unidos estaba planeando apoyar a los kurdos iraníes para que comiencen una insurrección dentro de Irán. Narrador. Sin embargo, las autoridades iraníes negaron que los combates hubieran comenzado en el territorio iraní. El proyecto de localización y análisis de conflictos de la Armed Conflict Location and Event Data, ACLED, señaló que los ataques en las provincias occidentales kurdas, incluyendo ataques a los guardias fronterizos y posiciones de seguridad internas, sugieren que puede estar en marcha una desestabilización periférica. Narrador. La situación en el Medio Oriente es compleja y tiene raíces profundas. En el contexto histórico, la relación entre Irán y Estados Unidos ha sido tensa durante décadas. La guerra Iraco-Irak de 1980 a 1988, liderada por Irán, fue un conflicto regional que involucró a varios países del Medio Oriente. La guerra Iraco-Irak también fue influenciada por intereses extranjeros, incluyendo la presencia de Rusia y Estados Unidos. Narrador. En los últimos años, la región del Medio Oriente ha sido testigo de una serie de conflictos y tensiones regionales, incluyendo la guerra civil siria, la guerra civil yihadista en Irak y la crisis en Yemen. Estos conflictos han tenido un impacto significativo en la estabilidad regional y han llevado a una creciente inestabilidad y violencia. Narrador. Región también está experimentando una serie de cambios demográficos y sociales, incluyendo la creciente urbanización y la migración de personas. Esto ha llevado a una creciente tensión entre diferentes grupos étnicos y religiosos, lo que ha contribuido a la inestabilidad regional. Narrador. La crisis en el Medio Oriente también tiene implicaciones geopolíticas globales. La región es rica en recursos naturales y es un importante centro de comercio y energía. La inestabilidad en la región también tiene un impacto en la seguridad global, ya que puede tener consecuencias en la estabilidad de regiones vecinas y en la seguridad de países extranjeros. Narrador. En este momento, la comunidad internacional está atenta a la situación en el Medio Oriente y está buscando formas de resolver la crisis de manera pacífica. La comunidad internacional debe trabajar juntas para encontrar soluciones a la crisis y promover la estabilidad y la seguridad en la región. A continuación, ¿Do American Support Trump's Iran War? La reacción de los americanos ante la guerra con Irán, el MAGA base se une a Trump. El ataque de Estados Unidos y Israel a Irán el 28 de febrero fue el resultado de una larga cadena de eventos que comenzó con la presencia de Estados Unidos en Irán desde 2015. La política de Trump hacia Irán se caracterizó por la agresión y la hostilidad, lo que genera una serie de implicaciones geopolíticas. En 2016, Donald Trump afirmó que los Estados Unidos no queremos tener una guerra con Irán, pero que no queremos ser vulnerables. En su discurso de campaña presidencial, Trump prometió acabar con las guerras que no son nuestras y evitar nuevas guerras. Sin embargo, su administración ha seguido un enfoque de fuerza en Irán, lo que ha llevado a una serie de conflictos con la nación. El ataque al yacimiento de abono de Irán el 8 de enero fue el comienzo del conflicto, que culminó con el ataque del 28 de febrero. El objetivo de este ataque era disminuir la capacidad de Irán para financiar a sus grupos militantes en el Medio Oriente. Sin embargo, este ataque ha generado una serie de consecuencias negativas, incluyendo el aumento de los precios del petróleo y la inquietud en el mercado internacional. La reacción de los americanos ante esta guerra ha sido generalmente negativa.
Un estudio realizado por la CNN encontró que el 59% de los encuestados estaban en contra del ataque, mientras que el 41% estaban a favor. Un estudio realizado por Reuters encontró que el 43% de los encuestados estaban en contra del ataque, mientras que el 27% estaban a favor. Sin embargo, un estudio realizado por el Pew Research Center encontró que el 52% de los republicanos estadounidenses estaban a favor del ataque. A pesar de la unión de la base republicana de Trump en este ataque, hay una serie de preocupaciones que generan dudas sobre la postura de este grupo. El ex comentarista de Fox News, Tucker Carlson, ha expresado su oposición al ataque, calificándolo de absolutamente repugnante y maldiciente. Esto sugiere que no todos en el MAGA camp han aceptado la postura de Trump en este asunto. El experto en estudios de América del Norte Joan Stee, de la German Institute for International and Security Affairs, SWP, cree que la oposición a la guerra con Irán entre los americanos es creciente. Cuando las consecuencias económicas se sienten en Estados Unidos, la crítica aumentará, dice Stee. El ataque ha aumentado los precios del petróleo, lo que ha generado un aumento en las tarifas de combustible y, en última instancia, un aumento en los precios de los bienes y servicios. Además, la guerra con Irán ha generado una serie de riesgos financieros y políticos que podrían afectar la economía estadounidense. La relación entre Estados Unidos y Irán ha sido una de las más tensas en la región del Medio Oriente durante décadas. La guerra con Irán ha generado una serie de implicaciones geopolíticas, incluyendo la posible intervención de otros países en la región. La presencia de Rusia y China en Irán podría aumentar la tensión en la región, lo que podría tener implicaciones negativas para la seguridad regional. En última instancia, la reacción de los americanos ante la guerra con Irán demuestra una serie de preocupaciones y miedo a que la guerra genere un conflicto con Irán. La postura de Trump en este asunto ha sido controvertida, lo que ha generado una serie de implicaciones geopolíticas. La crisis puede tener consecuencias negativas para la economía estadounidense, la seguridad regional y la relación entre Estados Unidos e Irán. En conclusión, la crisis militar en el Golfo y la guerra contra Irán han desencadenado una serie de reacciones complejas y peligrosas que ponen en riesgo la estabilidad regional y la seguridad global. La escalada del conflicto y la respuesta de Estados Unidos han creado un escenario de inestabilidad que puede tener consecuencias profundas para la región y para el mundo. Es importante recordar que la información sobre estos eventos está en constante evolución y que la situación en el Golfo y en Irán sigue siendo muy delicada. En estos momentos de gran incertidumbre, es fundamental que los ciudadanos y las instituciones sigan informados y atentos a las últimas noticias y desarrollos. A medida que la situación se desenreda, será esencial analizar las implicaciones estratégicas, económicas y humanitarias de estos eventos. ¿Cuál será el impacto en la economía global? ¿Qué consecuencias tendrán estas acciones para la seguridad y la estabilidad en la región? ¿Cómo responderán otros actores internacionales a esta crisis? En los próximos días y semanas, seguiremos informando sobre estos eventos y sus implicaciones. Invitamos a nuestros espectadores a seguirnos y a mantenerse informados sobre los últimos desarrollos en este conflicto complejo y en constante evolución.